¿Qué onda a todos? ¿Todo bien? Pasaron 2 semanas, bueno, más de 2 semanas que me morí, pero bueno, ya estoy de vuelta. La verdad quería agradecerles por el apoyo que está recibiendo el canal, ya que ahora mismo ya casi estamos por llegar a los 13.000 subs, lo cual es wow, o sea, hace casi nada llegamos a los 10.000 y ahora subimos 3.000 suscriptores de golpe, así que les quería agradecer por eso. Y además también quería agradecerle a los miembros del canal, los cuales hacen que yo pueda seguir comiendo y viviendo de esto. Sin ellos yo no estaría haciendo videos, así que obviamente les quería agradecer. Si ustedes quieren ser saludados por el próximo video, se pueden hacer miembros del canal de la categoría media o alta, aunque aclaro que esto no es obligatorio. Si quieres apoyarme económicamente, pues hacelo, y si no, pues no pasa nada, simplemente con que me des un like, una suscripción y que también comentes los videos, me basta y me sobra. Así que eso. Ahora sí, me callo un mes, los dejo disfrutando con este video que bueno, la verdad no me costó editarlo tanto, pero lo que sí me costó realmente fue escribir, porque tuve que volver a escribirlo un par de veces, más que nada porque no me convencía la primera versión. Así que ahora sí, me callo un mes y disfruten del video. Garou se encontraba entrenando en un subterráneo abandonado, viéndose como sus heridas parecían haberse curado casi por completo, pero este aún seguía bastante tocado por su pelea contra Oliva. El albino se había detenido mientras suspiraba limpiándose el sudor que tenía en la frente, comenzando a salir del subterráneo para irse a duchar. Maldita sea, debo de recuperarme por completo, y luego iré a buscar a ese chico de pelo castaño, siendo que he aprendido cosas nuevas desde la última vez que él me derrotó. Pensaría el hombre mientras apretaba el puño. Esto es un hecho histórico. Esa voz había sido escuchada por el albino, quien había mirado confundido como un grupo de personas estaban mirando los televisores que habían en una tienda. Garou por curiosidad fue a ver de qué se trataba, y las personas se habían tapado la nariz al sentir el olor tan fuerte del hombre, comenzando a alejarse de él. Se ha encontrado al primer cavernícola vivo del planeta, esto es el mayor hallazgo de la historia humana, ¿no cree, profesor? Se podría decir que sí, jeje. ¿Cavernícola? Pensaría Garou mientras se ponía de cuclillas para ver más cómodamente la noticia. El cavernícola había aparecido, haciendo que Garou lo mirara con un poco de intriga mientras se tronaba los dedos. ¿Ese sujeto es un cavernícola? Bueno, parece bastante alto, sus manos son gigantescas al igual que esas uñas, luce bastante fuerte. Pensaría el sujeto mientras sonreía. Pero una reportera se había acercado a Piccolo mientras ésta intentaba entrevistarlo, pero la mujer había sido atacada por el cavernícola. ¿Pero qué? Diría Garou sorprendido por la acción del pelinegro, viéndose como Piccolo besaba a la mujer, y los militares intentaban sacárselo de encima. Todos habían visto algo sorprendente y choqueante, el estado salvaje del ser humano. Jeje, ese sujeto está enfermo. Hablaría internamente Garou con una pequeña sonrisa en el rostro. La noticia hizo eco por todo el mundo, hasta que en una noche, un grupo de personas se encontraban protestando ferozmente debido a los acontecimientos que habían ocurrido, viéndose como los militares se encontraban resguardando la zona en donde Piccolo se encontraba. Mientras que dentro de las instalaciones, el cavernícola se hallaba dormido, mientras se veía como varios sujetos estaban en la habitación del cavernícola, siendo Dopo Orochi, Jack Hanma, Red Tsukario, Katsumi Orochi, Gouki Shibukawa, y Shinogi Koso. Parece ser que todos teníamos el mismo plan de venir hasta aquí. ¿Verdad que sí? Lo decía con una pequeña sonrisa. Idiotas. Una voz había hecho que todos los sujetos prestaran atención hacia arriba. ¿Qué se supone que hacen aquí? ¿Vienen a robarme mi presa? Había hablado el albino, quien se encontraba sentado en el árbol que había. Garou. Él es el popular Garou, que enfrentó a Baki Hanma. Escuche que fue a Estados Unidos a derrotar él solo a Oliva. Hablando de Baki, Retsu, escuché que él se fue a China. Oh, sí, ahora mismo se encuentra en un fuerte entrenamiento con Kakukario, parece ser que está dando resultados. Ya veo, así que Baki también está entrenando. Así el albino había saltado cayendo enfrente de los sujetos. Miren, estoy de buen humor, así que les dejaré irse de aquí sin lastimarlos, el cavernícola peleará conmigo primero, ¿oyeron? Antes de que cualquiera pudiese decir una palabra, Piccolo había despertado, viéndose como el sujeto salía del árbol mientras bostezaba levemente, y Garou se había apartado dado a que la diferencia de altura era bastante notoria.
Y el pelinegro simplemente se acercó al vidrio para luego orinarlo, todo mientras que los demás lo miraban confundidos y sorprendidos. Pero qué mierda. Pensaría el albino viendo al sujeto. Sin embargo, todos habían escuchado unas palabras. Bienvenido al futuro Pickle. Había hablado Yujiro, el cual tenía sus manos en los bolsillos mirando con una sonrisa al cavernícola. Ese sujeto es el más fuerte del planeta. Apártense todos, que pienso entrar. Había hablado el pelirrojo mientras este con solo su cuerpo ingresaba a la sala. Todos los presentes se habían quedado sorprendidos por lo que habían visto, mientras que Pickle estaba curioso. No obstante, todos vieron cómo Garou se abalanzaba contra Yujiro, metiéndole un golpe que el pelirrojo había esquivado, haciendo que el resto quedara choqueado por la acción del albino. Ja, ¿quién te crees que eres? Te diré lo mismo que le dije a los demás, lárgate, este sujeto me pertenece, ¿me escuchaste? Pero Yujiro tenía algo en la mano, viéndose como era la banda elástica de los pantalones de Garou, haciendo que estos se bajaran dejando ver los calzoncillos del chico. Pero antes de que Garou hiciera o dijera algo, este fue sujetado de la mejilla por el ogro, quien había comenzado a levantar a Garou de esta misma. Te falta madurar, mocoso engreído. ¿Te piensas que por enfrentar a mi hijo, o por vencer a Oliva ya eres la gran cosa? Vete a jugar a la esquina, que los adultos hablarán ahora. Diría el ogro viéndose como la mejilla del albino se ponía roja debido a la presión. Pero Garou furioso había lanzado una patada en contra del pelirrojo, pero este lo había vuelto a esquivar, para luego meterle un puñetazo en el estómago, haciendo que Garou se estampara contra la pared quedando inconsciente. Mientras que el resto de luchadores no podían hacer nada más que mirar sorprendidos lo que había pasado. Señor Yujiro Hanma, por favor salga. Así se vio como todos los soldados levantaban sus armas mirando a Yujiro y al resto de personas que habían dentro de las instalaciones. Señor Yujiro Hanma, lo lamento mucho el haber interrumpido, pero por favor le suplico que no pelee con Pickle, él es un tesoro para la humanidad, y no podemos perderlo, así que por favor, le suplico que no pelee contra él. Parece que ustedes malentendieron todo, mis intenciones no eran lastimar a Pickle, simplemente quería darle la bienvenida, pero ya que insisten, quiero algo a cambio. ¿Eh? Sí, ¿qué cosa? Los 8 sujetos que están a mis espaldas vienen conmigo, y el 9º, bueno, pueden hacer lo que quieran con él. ¿Eh? Oh sí, entendido, muchas gracias señor. Lo decía haciendo una reverencia. Así se vio como el cavernícola olía a Garou, el cual seguía inconsciente, mientras que cómicamente Gaia salía de su camuflaje, saliendo de la sala. Luego de eso, un camión militar se llevaría a Garou. Oye, ¿él no es el sujeto que peleó en el Pentágono Oscuro contra el señor Oliva? Bueno, ahora que lo dices, sí, parece ser él. Escuché que se robó un helicóptero para irse a Japón, pero son solo rumores. Sin embargo, los dos hombres que iban manejando el vehículo se habían detenido al sentir como el camión se movía levemente. Cuando estos habían bajado del auto, se habían topado con la sorpresa de que este había sido atravesado, viéndose un enorme agujero que había al costado del vehículo blindado, mientras que los guardias que estaban dentro se encontraban todos inconscientes. La noche pasaría en un abrir y cerrar de ojos, viéndose como la luz del día azotaría la ciudad. Garou por su parte, luego de escaparse de los militares, este estaría practicando su arte marcial, recordando la humillación que el tipo de cabello rojo le había dado. Tiene mucha más fuerza que yo, ese bastardo, me las va a pagar. Pensaría el albino mientras seguía con su entrenamiento. Pero este había escuchado unos leves pasos. Esto hizo que el prota se pusiera en guardia, topándose con la sorpresa de que se trataba de Retsu. ¿Qué quieres ahora? Diría el albino mientras bajaba su guardia. Terminar con esto de una vez, hablaría el hombre mientras se sacaba la camisa que llevaba. Preferiría pelear primero con el hombre del Jurásico, pero primero quiero sacarme esta astilla del pie. Hablaría el Cayo mientras se ponía en guardia. Bien, si eso quieres. Hablaría Garou mientras de igual forma se ponía en guardia. La verdad es que no sé cómo pagárselo, solo puedo estar eternamente agradecido con usted, señor Tokugawa, este lugar parece agradarle a Pickle. Pickle es parte de la historia humana, obviamente íbamos a ayudar, lo que me preocupa es que él no ha comido nada, solo ha tomado unas vitaminas en agua, pero nada más. Eso es algo muy serio, Pickle es un cazador orgulloso, él no cazará a aquellos que no puedan pelear o defenderse.
Sin importar cuántos animales peligrosos le traigamos, estos salen corriendo al ver a Pickle, incluso un león salió corriendo al verlo. Se nota demasiado la diferencia entre la era moderna y la jurásica. Hablaría el científico mientras que el cavernícola se encontraba aún sentado. Por lo menos tenemos algo, un tigre siberiano, el felino más grande del mundo. Mientras que el pepinillo estaría mirando con tranquilidad al enorme felino. Jeje, puedo ver que volvió a crecer tu cola de caballo. Esto no será como aquella vez, bastardo, lo decía mientras se iba acercando poco a poco a Garou. Pero el albino había sonreído para luego abalanzarse en contra de Retsu, lanzándole una gran patada a la cara. La percepción de Retsu se había alterado por completo, ahora veía todo más lento, pero al mismo tiempo su cuerpo era más lento, su tiempo de reacción cambió haciendo que la cara del chino reflejara seriedad. Usando su antebrazo, este había conseguido bloquear y golpear la pierna de Garou, pero el albino usando esa fuerza había usado su otra pierna para golpearlo, aún estando suspendido en el aire. Pero el moreno había detenido nuevamente el golpe usando sus manos, mientras aprovechaba que Garou estaba suspendido en el aire, para intentar estamparlo contra el suelo. Sin embargo, el albino había dado un giro consiguiendo liberarse de Retsu, viéndose que el chino solo tenía el zapato del albino en mano. Vaya, sí que eres ágil. Tuviste suerte. Lo decía mientras le tiraba el zapato a la cara, mientras que Garou lo atrapaba, sin embargo eso había sido una trampa por parte de Retsu, quien había lanzado un pisotón al pie de Garou, haciendo que este no se pueda liberar. El moreno soltó un suspiro con los dientes cerrados mientras que Garou utilizaba el destrozarrocas. ¿Pero qué? Pensaría Garou al ver cómo Retsu detenía el ataque con su mano desnuda. Una técnica de redirección tan básica, ya no te servirá. Lo decía mientras apretaba con fuerza la mano del albino. Ante esto, el cazador se enoja y lanza un golpe a la cara del chino, pero este lo bloquea con su otra mano reteniéndola en el proceso. ¿Qué ocurre?, diría el chino con una pequeña sonrisa apretando con fuerza los antebrazos del albino el cual estaba forcejeando con el sujeto. Vaya, sí que mejoraste, supongo que debo de ir más en serio. Esas palabras confundieron a Retsu, pero Garou había saltado, metiéndole una fuerte patada en el pecho, mandando a Retsu en contra de un pilar de concreto. El chino alcanzó a usar el Shaori, absorbiendo parcialmente el impacto. ¡Demonios! Sabía que algo raro pasaba, era imposible que fuera tan fácil. Pensaría el pelinegro mientras se ponía en guardia mirando seriamente a Garou. Pero este último solamente se estaría tronando los brazos y el cuello mientras que sus manos eran envueltas en un color azul nuevamente. Ya te dije que esa técnica no sirve contra mí. Gritaría Retsu a punto de bloquear dicho ataque, pero para su sorpresa, este había recibido varios cortes en todo el cuerpo, provocando que nuevamente el moreno saliera disparado en contra de un pilar de cemento. Vaya, sí que me salió. Hablaría el albino mientras volvía a tronarse las muñecas. Pero ¿cómo? No tiene ninguna arma en la mano, y entonces ¿por qué tengo cortaduras en todo el cuerpo? Hablaría Retsu mientras se limpiaba la sangre de la boca y de los brazos, consiguiendo ponerse de pie nuevamente. Retsu había saltado mientras lanzaba una patada en dirección de Garou, pero el proceso se había repetido, el albino lo bloqueó y le lanzó un ataque con el puño cortahierros, provocando que Retsu tuviera más heridas abiertas por todo el cuerpo. Recuerdo haber leído El puño del hermano del viejo en los rollos del dojo, pero no era tan fácil, apenas tenía un vago recuerdo de esa técnica, luego de mucho tiempo finalmente la pude perfeccionar o al menos utilizar. Pensaría el albino mientras se tronaba el cuello. Garou, diría Retsu apretando con rabia los dientes. Oh, cierto, sigues vivo, como sea. Hablaría el albino mientras golpeaba sus manos, metiendo en una hipnosis a Retsu. Eso seguramente lo mantendrá ocupado. Sin embargo, Garou consiguió esquivar por los pelos la patada del moreno, tomando distancia de él. ¿Pero qué? Bastardo, ¿quién te crees que eres, para usar la técnica del Kaio Dorian? Gritaría Retsu mientras lanzaba una patada hacia el cuello de Garou, quien la había esquivado nuevamente. No utilices un truco de magia contra un mago. Había hablado el moreno mientras se veía como este hacía un golpe con sus manos, haciendo que Garou quedara en una ilusión, pero el albino salió de dicha ilusión golpeando las manos también. Eres bueno. Bien, supongo que debo de ponerme aún más serio contra ti. ¿Eh?
Su postura ha cambiado, tiene los costados descubiertos, pero el frente tiene la defensa y el ataque perfectamente equilibrados. Habría pensado Retsu mientras soltaba un suspiro poniéndose más serio. Pero Retsu había parpadeado, y en ese lapso de tiempo, todo se había puesto oscuro. Retsu había despertado, viéndose como este se encontraba en el hospital, estando totalmente confundido de lo que había pasado. ¿Y Garou? ¿Eh? Lo decía mirando la hora, viendo que habían pasado 5 horas desde el enfrentamiento que tuvo. El chino había intentado recordar qué había pasado, pero nada. Lo único que recuerdo, es haber visto a Garou con una postura rara. ¿Qué hizo? ¿Acaso perfeccionó una nueva técnica? Así se vio como Garou se encontraba comiendo en un restaurante mientras se tronaba el cuello nuevamente, pero el cazador había mirado la televisión, viendo cómo los medios de comunicación hablaban. Pickle acaba de devorar al tigre siberiano, una especie en peligro de extinción. ¿Pickle? ¿Es el cavernícola? Pensaría Garou mientras seguía comiendo su festín mientras tomaba un trago de agua. Con lo que pasó con ese sujeto de cabello rojo y Retsu me olvidé de él. ¿A ustedes les parece éticamente correcto hacer esto? Yo creo que no. Escúchenme, sé que es cruel y triste lo del tigre, pero Pickle es infinitamente más valioso que cualquier especie sobre la Tierra moderna. ¿Acaso no lo entienden? Pickle es el mayor descubrimiento hecho por el hombre, no hay nada en este mundo que se le compare, y perderlo sería horrible para el mundo de la ciencia. Espera, ¿ese lugar es el estadio? Pensaría Garou mientras se limpiaba la boca con comida que le había quedado. Viendo detenidamente las imágenes explícitas de Pickle devorando al tigre, se dio cuenta de que efectivamente, el sujeto se encontraba en el estadio. Este es mi día de suerte. Pensaría Garou con una notoria sonrisa, mientras se iba del restaurante comenzando a correr hacia el estadio. Qué extraño, Garou no ha llegado aquí desde anoche, lo último que supe de él es que iba a ir a ver a Pickle. Pensaría el hombre mientras tomaba algo de té, pero este había imaginado un escenario. Espera, ir a enfrentar a Pickle, no lo creo, jeje, es imposible, ni siquiera saben dónde se encuentra ahora mismo. Esos pensamientos habían calmado al anciano, quien volvió a tomar su té. Pero este había escuchado su teléfono sonar, así que este fue a atenderlo. Hola. ¿Qué? Que Garou está por pelear con Pickle. Gritaría el anciano cómicamente. Me temo que sí, intenté detenerlo, pero mi cuerpo ya no me responde. Diría el hombre tirado en el suelo al igual que un par de militares. Mientras que Pickle miraba sorprendido al sujeto que tenía enfrente. Oye, así que tú eres el famoso cavernícola. Lo decía tronándose los dedos y los brazos mientras que el hombre prehistórico se ponía en guardia mientras sonreía. Ambos oponentes se pusieron en guardia, viéndose la notable diferencia de altura, ya que Pickle era de lejos más alto que Garou. Sin embargo, la pelea había iniciado con el cazador de héroes propinándole 3 golpes directos a la cara del cavernario, provocando que el pelinegro se cayera en contra del piso. Vamos, ¿qué pasa? Diría el albino mientras daba pequeños brincos esperando a que el monstruo se pusiera de pie. Y eso mismo había ocurrido. Pickle no entendía cómo era posible que un cuerpo tan pequeño como el de Garou tuviese tanta potencia, pero esto solo había aumentado la emoción del hombre prehistórico, viendo en Garou una presa digna. El pelinegro había brincado, intentando aplastar a Garou con sus grandes brazos, pero el albino había utilizado su técnica, efecto instantáneo, haciendo que el cazador pudiera esquivar fácilmente el ataque del cavernario. Jeje, había olvidado esta técnica por completo. Pensaría el cazador para luego meterle una patada al cuello, provocando que el hombre se quedara sin aire. Aprovechando dicho golpe, Garou había utilizado la técnica de Sikorsky, pero para su sorpresa, la piel del hombre jurásico no fue dañada en lo más mínimo. Ante esto, Pickle había respondido con un golpe con su palma abierta, pero el prota había detenido el ataque con su otra mano, utilizando el aikido para poder hacer caer al humano, pero para la sorpresa de Garou, el pelinegro había usado el aikido en su contra, viendo como el cavernario tenía una gran sonrisa en el rostro. Mierda. Garou, para no caer en las garras de su oponente, este había lanzado por instinto su técnica del puño destroza hierros, provocándole a Pickle varios cortes en el cuerpo. No, ¿qué estás haciendo? Pickle no puede ser dañado, es un tesoro para la humanidad. Gritaría desesperado el científico sin poder moverse.
Gracias a esa técnica, Garou había conseguido tomar distancia, ahora poniéndose en guardia nuevamente. Maldición, este sujeto es más astuto de lo que creí, si hubiera tardado un poco más habría caído en sus manos, al parecer las técnicas ordinarias no funcionarán con él, entonces tendré que usar las clásicas. Pensaría el artista marcial ahora utilizando su destrozarrocas. Por otra parte, Pickle se encontraba confundido, solo podía ver como algo rojo caía en la arena, algo rojo que salía de su cuerpo, era su sangre, su propia sangre, las heridas de donde brotaba dicho fluido eran demasiado molestas, y el que le había hecho dicho daño era el hombre pequeño que tenía enfrente. El hombre jurásico se encontraba molesto, ahora las heridas ardían provocándole más molestias al pelinegro, debido a eso, es que el hombre se había puesto en dos patas, dando la impresión de ser mucho más alto. ¿Qué ocurre? ¿Te hice enojar? Entonces, ¿qué esperas? Gritaría Garou lanzándole una patada a la cara, pero Pickle había desaparecido. ¿Qué? Diría el hombre mirando hacia todos lados. Gracias a sus instintos, Garou había conseguido evadir un ataque del cavernario, mientras utilizaba la energía del giro para meterle un fuerte golpe a la cara, viéndose como Pickle parecía haber retrocedido. Pero Garou había recibido una patada en el vientre, y gracias a lo largas que eran las piernas del moreno cavernario, Garou había recibido mucha potencia en su vientre, estrellándose contra la pared del estadio. ¿Cuánta fuerza? Pensaría Garou escupiendo sangre gracias al impacto. Debido a esto, nuestro prota se había arrodillado en contra del piso, sujetándose levemente el estómago. No hay comparación, es 3 o quizás 4 veces superior a ese sujeto que enfrenté en Estados Unidos, y no solo eso, también es muchísimo más rápido. Lo decía mientras que Pickle miraba confundido a Garou. ¿Qué tanto miras, bastardo? Hablaría el cazador mientras volvía a escupir un poco de sangre poniéndose firme nuevamente. El pelinegro volvió a sonreír mientras este lanzaba un golpe que fue desviado gracias al destrozarrocas de Garou, viéndose como este llenaba de golpes el cuerpo del hombre prehistórico. Pero como si fueran caricias, Pickle había lanzado un golpe en contra de Garou, pareciendo que los ataques no le afectaban. Sin embargo, el prota no había vuelto a caer en dicho truco otra vez, y este había saltado esquivando de esa forma el ataque del hombre, y usando la ventaja del aire, este había extendido su mano, viéndose como varios cortes se formaban en la arena, y algunos en la cara y brazos del pepinillo. Demonios, aún no lo domino bien. Pensaría el albino mientras caía a espaldas de su oponente, dando un fuerte salto metiéndole una patada a la espalda del hombre. El pelinegro respondió con un golpe con su antebrazo que Garou esquivó por los pelos utilizando su técnica de efecto instantáneo, comenzando a correr de izquierda a derecha para marear al moreno, viéndose como el hombre no podía hacer nada más que mirar a Garou. Demonios, el destroza hierros no parece afectarlo mucho, pero le hace algo, el destrozar rocas más de lo mismo, seguramente si sigo atacándolo con esto, copiará también el destrozar rocas en algún punto, debo de pensar y recordar alguna técnica que me sirva. Lo decía internamente consiguiendo evadir otro manotazo del hombre prehistórico. Garou volvió a arremeter contra el hombre, metiéndole un fuerte golpe en la garganta con su puño, pero para su sorpresa Pickle había detenido su mano mientras levantaba al peliblanco. Viéndose como Pickle lo miraba fijamente, pero antes de que Garou lo golpease, este recibió una mordida en el brazo, viéndose como su bíceps era mutilado por la mandíbula del hombre cavernario. Garou había gritado con fuerza, terminando por meterle un golpe al ojo, haciendo que Pickle lo soltara. Ese maldito me acaba de morder. Pensaría el cazador mientras soltaba pesados jadeos tocándose el bíceps lesionado. Mientras que el pelinegro, simplemente se encontraba degustando su comida, masticándola tranquilamente. Maldito, te burlas de mí. Diría el albino con venas en la cabeza. El cazador parecía haber sido cazado. Así se vio como Garou volvía a tirarse en contra de Pickle, utilizando ahora su pierna, golpeando el pie de este para hacerlo caer, pero el prota esquivó una mordida de parte del cavernícola, logrando meterle un rodillazo en la mandíbula. Rápidamente, el cazador de héroes se colocó detrás de Pickle, consiguiendo atraparlo empezando a apretar con fuerza para ahorcarlo. Sus brazos no llegarán a la espalda, tengo que aprovechar esto, lo decía aplicando más fuerza en el cuello de Pickle mientras que el cavernario empezaba a rasgar el brazo de Garou, pero este no lo soltaba.
El pelinegro entonces con bastante enojo se había abalanzado en contra de la pared, para luego dar un fuerte salto cayendo de espaldas. Pero sorprendentemente Garou aún lo seguía sujetando del cuello, pese a haber obtenido un par de huesos rotos. Pickle ya de forma desesperada había corrido nuevamente hacia la pared brincando otra vez para caer de espaldas, pero esta vez Garou lo había soltado dándole una fuerte patada en la columna con sus dos piernas, aprovechando la gravedad para que el impacto fuera más duro. Garou había escupido sangre mientras que Pickle se estaba tocando la espalda levemente por el golpe recibido. Maldición. Lo decía escupiendo un poco de sangre mientras se limpiaba la boca. Maldita sea, maldición, mi espalda, mi brazo, siento dolor por todo el cuerpo. Pensaría el prota mientras escupía un buen par de dientes. Lo peor es que este bastardo sigue de pie. Lo decía viendo cómo Pickle se le quedaba mirando. ¿Qué esperas? Ataca de una vez, maldita sea. Lo decía mientras que la sangre no paraba de salir a chorros de su brazo dañado. Sin embargo, Pickle se comenzó a acercar lentamente a Garou, mientras lo miraba algo extrañado. Vamos, maldición ataca, vamos. Diría el albino mientras este le lanzaba un fuerte puñetazo a la cara, pero Pickle le había rematado con un golpe a la cara aún más rápido, viéndose como Garou tenía los ojos completamente blancos. Así se vio como el cavernícola iba a devorar al hombre, pero este se detuvo a último segundo, para luego volver a sentarse en la arena de combate. ¿Qué? ¿Pickle no se lo comió? ¿Pero por qué? Casi parece un milagro. Pensaría el científico el cual aún estaba en el suelo. Las horas habrían transcurrido, y Garou estaría en el hospital por sus heridas graves, estando totalmente inconsciente, mientras que el científico ya se habría recuperado, siendo que solo sufrió leves daños en sus nervios. Las horas pasaban y todo parecía ir normal. Sin embargo, Pickle habría escapado, dado a que este se encontraba hambriento, y este conseguiría usar la ropa de un sujeto alto para pasar un poco desapercibido. Para su suerte o desgracia, un camión lleno de carne lo golpearía de lleno, provocando que este cayera en contra del piso, pero gracias a eso, el cavernícola se pudo dar un festín para satisfacer su apetito. Luego de deambular por la ciudad, Hanayama encontraría al hombre prehistórico y conseguiría llevárselo a la arena clandestina de nuevo. Mientras que por otro lado, Baki se encontraba en China, más específicamente en el Templo de los Cayos, viéndose como este estaba suspendido en el aire, usando como soporte las yemas de los dedos pulgares, estando en esa posición durante más de 4 horas. No cabe duda de que posees un control impresionante sobre tu anatomía, una persona normal o incluso una entrenada no duraría ni 10 minutos en ese estado. Así Baki volvió a ponerse de pie mientras soltaba un suspiro. Luego de ese entrenamiento, Baki se encontraba tomando un poco de té en compañía del maestro. Te noto pensativo, Baki. Sigo pensando, en mi padre, me quedó más que claro en la pelea contra ese sujeto Garou, con fuerza bruta jamás podré vencerlo, si apenas pude contra ese tipo, menos oportunidades tengo contra Yujiro, así que por eso vine aquí, a aprender sus técnicas, y si es posible, inventar una propia. El maestro ante las palabras del joven simplemente se había acomodado levemente los anteojos. Ciertamente tu padre es impresionante, incluso con un arma o una armadura, pelear contra él es un suicidio, comparados con él, todos somos débiles, sin embargo, para eso fueron creadas las artes marciales, para los débiles, con estas artes, incluso un pequeño niño, podría vencer a un adulto, así que no veo muy alejado eso contigo, Baki. Sin embargo, necesitas crear una técnica nunca antes vista por el hombre, moldearla a tu esencia y sobre todo, pulirla hasta en el más mínimo detalle, para que esa forma sea perfecta. Entendido. De acuerdo, entonces regresemos con el entrenamiento. Así se vio como Katsumi se encontraba practicando en el dojo mientras este rompía un saco de boxeo debido a su fuerza. Pero el pelinegro había escuchado como alguien abría la puerta, viendo que se trataba de Retsu. Katsumi. Retsu, veo que finalmente saliste del hospital. ¿Otra vez fue ese sujeto? Así es, pero esta vez aceptaré mi derrota, me derrotó de forma justa. Ordené al Shinshinkai que dejaran en paz a ese sujeto, tiene un nivel muy superior al de mi padre y el mío, perseguirlo solo hará que más personas estén heridas y ya. ¿Oíste lo que pasó? Sí, quien no lo habrá oído es la verdadera pregunta. Pickle lo devoró vivo, es un milagro que siga respirando todavía, pero, yo hubiera hecho lo mismo en su lugar.
Había hablado el chino mientras miraba hacia abajo. Es una pelea única, Retsu, pelear ante los humanos antiguos. ¿Qué luchador no querría hacer eso? Has cambiado demasiado, lo noto por tu mirada. Gracias, Retsu. También escuché que el Shinsenkai estaba buscando al hombre prehistórico. ¿Acaso buscas enfrentarte a él? Tal vez sí. Lo decía con una pequeña mirada tranquila. Si ese es el caso, entonces deja que te enseñe los 4000 años de Kenpo chino. Gracias a esto, tu nivel incrementará y... Lo siento, tengo que negarme. ¿Eh? Pero, ¿por qué? Sigo siendo fiel a mis principios, me quedaré con mis 500 años de carácter, Retsu, lo lamento. Jeje, bien, es la última vez que trato de convencerte. Sin embargo, déjame ayudarte a pulir a la perfección esos 500 años de karate. Los perfeccionaremos juntos, Katsumi. Entendido, maestro. Hablaría el muchacho mientras asentía con la cabeza. Mientras que en la arena clandestina, 3 sujetos se encontraban mirando a Pickle sin contar a los guardias. Este incidente no debe de volverse a repetir, por eso usamos 140 barriles de cloroformo para mantener tranquilo a Pickle. No olvidemos lo afortunados que somos al tener un espécimen de este calibre aquí con nosotros. Entiendo eso de la investigación, pero al fin y al cabo Pickle es un ser humano como nosotros. Tiene sus sueños y sus metas. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Pickle sigue aquí no porque lo estemos obligando, sino porque sabe que en este lugar va a tener retos interesantes. ¿Retos? ¿Te refieres a ese sujeto que peleó contra él? Por favor, mira el estado en el que quedó por intentar una locura así. En el mundo de las artes marciales, todo es una locura, y estoy seguro de que Garou no es el único con intenciones de desafiar a Pickle. Quién sabe, tal vez si Garou cuando despierte querrá volver a enfrentar a Pickle una vez más. ¿Qué? ¿Volverlo a enfrentar? ¿Y no será el único? Diría el científico tragando saliva. Posiblemente allá afuera, hayan sujetos que quieran probar un poco del poder de Pickle, y Garou solo era uno de ellos. Hablaría Gary mientras seguía mirando fijamente al cavernario.